días, mi hermosa. Hoy es el número 6 de estos 7 días en la sala de Débora. Estoy muy agradecida y también date las felicitaciones porque has llegado hasta aquí. Mañana culminamos con estos 7 días y espero que estos 7 días cada palabra hayan sido de bendición y hayan activado en ti eso que Dios ya depositó dentro de ti. Te hayan movido a tomar acción con fe, sin miedo y entendiendo que para llegar al cumplimiento del propósito o de lo que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que ser procesadas, tenemos que ser formadas, tenemos que ser transformadas, tenemos que ser equipadas. Y no sucede de la noche a la mañana. Recuérdate que el reino de Dios no se mueve como se mueve el mundo aquí. El mundo quiere velocidad, Dios quiere solamente obediencia. Y voy a compartir contigo un versículo clave para decirte cómo y por qué es necesario el proceso para que puedas llegar al propósito. Hemos hablado ya en estos últimos días acerca de eso. Dios te llama, Dios te procesa, Dios procesa tu carácter y muchas veces podemos pensar, los procesos son cosas que tienen que ver con áreas externas. No, el proceso principal que Dios va a hacer es en ti misma. Primero Él trabaja en tu interno, en tu persona, para que tú aprendas a gobernarte a ti misma, para que aprendas a tener dominio propio y entre tantas cosas para poder liderar con aquello que Él te va a entregar y así tú puedas sostenerlo. Escucha lo que dice en Isaías 61:1. Creo que conoces esta palabra. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Cuando leemos esta palabra, sabemos obviamente que está hablando acerca pues también del envío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta palabra también la tomamos como para nuestra, porque el Espíritu de Dios nos ha ungido y nos ha llamado y nos está capacitando para tal llamada. Hay un personaje brevemente cual te quiero mencionar aquí y tú vas a decir, caramba, si él superó todo eso y llegó a hacer lo que él llegó a hacer, cumplió el propósito de Dios, ¿qué es lo que me detiene? O sea, todo esto que he estado viviendo, todo esto que he estado pasando, ahora puedo entender que parte del propósito de Dios porque necesita que yo me prepare, necesita que yo esté formada para entregarme eso que Él me quiere dar. ¿Te recuerdas la historia de José, el soñador José? José comenzó pues teniendo esos sueños, así como tú también tienes sueños dentro de ti. Pero antes de Dios entregarle ese cargo tan grande que el mismo José soñaba, Dios lo procesó y lo procesó de una manera increíble. Todas las cosas que pasó José, él podía haber dicho, no, pero de verdad que todo esto que estoy pasando, veo que esos sueños a la final no se van a cumplir, pero José fue procesado en su carácter y él mantuvo en todo aquel tiempo mientras estuvo en la cárcel. Sus hermanos lo traicionaron, lo mandaron, lo empujaron dentro de una cisterna, fue vendido, fue acusado por la mujer de Herodes en aquel tiempo, fue acusado por la mujer de él de que él estaba propasándose con ella. Sin embargo, todo eso fue parte del proceso de José para llegar al propósito. José fue probado en integridad, José fue formado en humildad, José fue formado en dependencia de Dios, José fue formado en posicionamiento también y estructurar su carácter. José fue formado en su fe y su confianza en que aquello que él había soñado llegaría a su cumplimiento, porque donde quiera que él llegaba, al final de todo, él siempre era de un cierto modo bendecido. ¿Recuerda cuando él estuvo en la cárcel? ¿Quién fue él a pesar de todo estando en la cárcel? Él fue como la mano derecha de aquel canciller que se ocupaba de todos los presos. José fue una persona tan relevante y con tanta, yo digo así, ¿no? Nunca dejó su confianza y nunca dejó de creer en Dios. Aún en la cárcel, él hacía su trabajo. Recuerda cuando aquellos dos presos tuvieron los sueños, él le fue intérprete de esos sueños y a unos de ellos le dijo, cuando estés delante del rey, recuérdate de mí. Tú tal vez puedes decir, caramba, y muchas personas han predicado acerca de esa palabra y dicen, aquel copero nunca se recordó de él.
en aquel tiempo porque pasó un tiempo. El problema es que los tiempos de Dios no son igual que los nuestros. Había un tiempo específico en el cual el copero tenía que recordarse de José, porque si el copero se hubiese recordado de José exactamente en el momento en que el copero llegó, José tal vez hubiese subido al trono o a Egipto. José se hubiese subido como un sirviente más. Sin embargo, Dios lo tenía preparado para ser un gobernador de Egipto. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo y librarlo de aquella carestía de hambre tan grande que iban a pasar. Entonces, el proceso es necesario. No es que Dios te ha olvidado, no es que Dios no estoy pasando por esto, de verdad esto no es para mí, yo no fui llamada para esto. Analiza. Una cosa que yo he aprendido es como sentarme y hacer una reflexión sobre lo que he vivido y en cómo eso me ha moldeado y me ha ayudado a mí misma en mi carácter, aunque si sea una prueba, aunque si sea el proceso. Es como un autoanálisis que yo me hago. Señor, yo pasé por esto y ¿qué aprendí? Todas las semanas nosotros tenemos batallas que librar, o mejor dicho, cada día tenemos batallas que librar. Durante estos días yo he tenido que librar algunas batallas y mientras me he enfrentado a algunas de ellas, me he puesto a analizar, mi comportamiento fue bien, las respuestas que di fueron de acuerdo a la sabiduría del cielo, pude responder con autoridad, pude evitar que me pisotearan, pude agradar a Dios en medio a eso. Entonces, a paso nosotros pasamos por diferentes dificultades, por diferentes problemáticas. Nosotros nos tenemos que hacer como un autoanálisis. ¿Estoy alcanzando o estoy en la ruta hacia el camino, hacia el propósito que Dios tiene para mi vida? Entonces, del proceso es un salto al propósito. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque no había entendido el plan principal de Dios, que era tener nuevamente una conexión con Él. Muchas personas nos enfocamos demasiado en el resultado y en la tierra prometida, pero no entendemos algo. No es tanto la tierra prometida, es la relación con Dios, es conocer a Dios. Entonces, en el proceso, una vez yo dije algo mientras predicaba en la iglesia, y fue que yo dije, el lugar de las bendiciones más grande o el lugar de la recompensa más grande no es cuando tú llegas a Canaán, porque ve la leche, ve la miel, ve las uvas, ve el palacio, ve los carros, no. El lugar donde tú más recibes provisión y el lugar donde tú más recibes lo que realmente te quiere dar Dios es en el momento del desierto. Sí, y tú dirás, sí, en el desierto, sí, ¿sabes por qué? Porque ahí es donde tú más te acercas a Él y más lo conoces. Cuando tú llegas al momento de la tierra prometida, cuando tú llegas al momento del propósito, tú solamente dices, wow, yo creo que dirías como, wow, realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque todo esto solamente ha sido resultado de lo que tú y yo vivimos ahí atrás. Nunca me dejaste, siempre estuviste conmigo. Pude ver a Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sini, Jehová Nisi, todas esas cualidades y esos atributos que Dios tiene. ¿Sabe dónde Él te lo muestra? En el desierto, en el proceso. El pueblo de Israel eso no lo entendió, y por causa de esa rebeldía, esa primera generación murió en el desierto. Siguió la generación siguiente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Aprende que el lugar donde tú vas a tener el más grande conocimiento de Dios será en el momento del proceso. Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque él entendió realmente quién era Dios cuando pasó ese proceso. José, hay una palabra muy linda aquí que te quiero dejar. En Génesis, el capítulo 39, en el versículo 23. Yo te voy a leer ya la parte final donde dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que él hacía. El Señor va a estar contigo en medio del desierto. Es donde más cerca. Y a veces tú dices, es solamente silencio, no lo siento, no lo escucho, pero es cuando más cerca Él está. Es cuando más cerquita Él está, y Él está solamente diciendo, mira, una de las, digamos así, no, es así. El Señor Dios
está mucho más ansioso, digamos así, por hablarte que muchas veces tú escucharlo. O sea, Él desea tanto que tú lo escuches. Él desea tanto hablarte a ti y que tú escuches tu voz mucho más del deseo que nosotros tenemos de escucharlo. Porque muchas veces nosotros decimos, queremos escuchar a Dios, quiero escuchar a Dios, necesito una palabra de Él. Y Él está hablando. El problema es que nosotros estamos con nuestra mente tan llena de ruido, de problemática, de cosas, que la voz de Él se opaca y le damos más atención al ruido de los problemas. Escúchame bien. Hemos hablado en esta semana de muchas cosas y muchos puntos claves para que tú llegues al propósito que Dios tiene para ti. Pero no vas a llegar si no pasas primero por el proceso, donde vas a ser moldeada, vas a ser transformada. Aprende a autoanalizarte en medio de Él. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y no pienses que Él está en silencio. Él está ahí, Él está hablando. Solamente trata de quitar todo ese ruido de los problemas de tu cabeza y comienza a escuchar la voz de Dios. La Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres que antes de que Dios le entregara aquello que Dios le había prometido, pasaron por un periodo de proceso. Está David antes de sentarse al trono, y de eso hablamos. Él pasó por un proceso. Todos. Hoy, el día de hoy, es más una cosa como reflectiva. Siéntate y analiza cada una de las cosas que ha vivido. Y tú misma te vas a dar cuenta cómo Dios ha extendido sus manos y te ha socorrido. Aunque tú digas, wow, aquel no lo terminé. No, puede que lo hayas terminado, pero no te hayas dado cuenta de que esa batalla Dios la libró por ti. Dios te dio la victoria porque esa batalla le pertenecía a Él. Entonces, en el momento en el que tú entiendas que todo lo que estás viviendo es parte del propósito de Dios, es parte de la formación de Dios, entonces tú vas a entender lo que dice la palabra que le decía aquí a José. El Señor estaba con él y todo lo que él tocaba prosperaba. El Señor está contigo y todo lo que tú tocarás prosperará, aún sea en medio de la cárcel, aún sea en medio de la tristeza. Al último momento, así sea posible, Él va a proveer y te va a dar la salida. Dios te bendiga, y hoy es el 6º día y para mí es un orgullo, un honor de verdad de que hayas llegado hasta aquí. Un abrazo y recuerda, es necesario el proceso porque ahí te formas. No te vas a quedar ahí para siempre, porque luego va a llegar ese Canaán, pero tú vas a decir, llegué a Canaán, pero es que lo que viví allá atrás contigo fue el modo para yo conocerte aún más. Muchas bendiciones y Dios esté contigo, su favor y su gracia hoy y siempre. Un abrazo.